Hola, buenas noches. Ya se empiezan a unir. Vamos a esperar que entre Andrés, nuestro invitado de la noche, para poder conversar y poder escucharlos también a todos ustedes. Estoy esperando a que Andrés me mande la invitación y pues empezamos. Hola Andrés, envíame la invitación. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Bien, Andrés, ¿tú cómo estás? Bien, bien, pero no te escucho bien. ¿Aquí me escucharás mejor? Debe ser mi celular. ¿Me escuchas Casi no. con Ya, retorno? ya. Bien, listo. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Como cada 8 días y ya es costumbre en Critón, estamos emitiendo para conversar acerca de un tema en el que nos interesa a nosotros dos factores. Uno, dar nuestra opinión. Dos, generar un espacio reflexivo. Entonces, ¿cuál es la dinámica un poco antes de entrar a conversar con nuestro maravilloso invitado del día de hoy? Y es, Critón no se trata de un conversatorio donde Andrés y yo estamos compartiendo solo nuestras opiniones, sino lo que vamos a hacer es que en la primera parte vamos a resolver unas preguntas que ustedes ya nos hicieron llegar a nosotros, que a través de la semana hemos recopilado, que ustedes generosamente compartieron de sus experiencias, de amigos, también nos preguntaban qué hacer en un determinado caso, entonces nos parece puntual que podamos resolver también estas dudas y en la segunda parte pues de la interacción que se vaya dando entre las dos partes, es decir, nosotros dos y ustedes que están al otro lado de su celu, pues nos van enviando sus preguntas. Vamos a tener a Jessica Fierro, que hace parte también de Critón, ella va a estar muy juiciosa viendo las preguntas, si se nos pasa alguna o filtrando las mismas para que alcancemos a contestarlas todas, porque hoy pienso que va a ser un día espectacular, hemos tenido una interacción increíble, Andrés, tuvieras eso la cuenta, no alcanzamos a responder todos los mensajes que nos llegaban, las preguntas, entonces pues arranquemos. Para empezar, me gustaría mucho, Andrés, que nos contaras quién eres. Tuve como un problema de conexión, pero ya. No te afanes, que te estaba diciendo que quién eres, que te presentaras, que nos contaras quién es Andrés Lazo. Mi nombre es Andrés, yo soy psicólogo y magíster en clínica de la Universidad Javeriana. Y digamos que me he interesado por este tema, por el tema sobre todo de las emociones y cómo manejarlos a través de un modelo de terapia que se llama la terapia dialéctica. Básicamente eso considero que es lo importante en este punto. ¿Cómo nos conocemos? Porque Jess es psicóloga también, entonces no he tenido contacto contigo, ella también está en la Conrad, entonces te admiraba como profe, conocido todo, entonces de ahí nos conocemos. Vamos a arrancar. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos nosotros, Andrés, para esta noche? Y es, ¿cómo afecta el ignorar, rechazar o juzgar una experiencia emocional? Bueno, algo que es muy importante relacionándolo con este tema de suicidio es que típicamente son ideas que se comunican, es decir, no es tan común un poco el mito de que la persona un poco que piensa en suicidarse no lo dice antes o no muestra señales. Y a veces una de esas señales puede ser un poco que la persona le exprese a otros cómo se siente. Entonces que habla acerca de no, está un poquito mal, un poquito triste, cosas de ese estilo. Y cuando nosotros reaccionamos frente a eso, como, ay, qué pereza, otra vez esta persona triste, o como, ay, no, pues anímate, o lo que sea, es decir, criticando, juzgando esa experiencia, lo que estamos haciendo es cerrar la puerta a lo que yo siento, me escucho. Si yo comparto lo que yo siento y la otra persona no es receptiva frente a eso, sino que me critica o se queda en silencio frente a lo que yo digo, claramente lo que yo voy a aprender es a no hablar de eso y a no compartir lo que yo siento. En ese caso, entra la familia. Generalmente es el primer círculo del individuo. En este caso, lo primero que vas a hacer es tratar de expresar esas emociones con su familia cercana.
¿Qué pasa? ¿Cuál es el papel de la familia y los amigos en este caso, en estos eventos emocionales que empieza a verbalizar la persona? Sí, la familia y los amigos cumplen un rol fundamental porque generalmente son las primeras personas que están ahí, que pueden darse cuenta precisamente como de que puede haber un riesgo. Y claramente la familia pues nos enseña, sobre todo la familia nos enseña cómo hablar acerca de cómo nos sentimos. Y si estos temas son en general cómo nos sentimos, es un tema que está vedado en nuestra familia, pues va a ser complicado poder nosotros expresarlo. Y si tampoco hemos aprendido un lenguaje emocional, a cómo hablar de cómo nos sentimos y demás, pues va a ser aún más difícil. Ahí surgen dos preguntas que te hago. Una es, ¿cómo se debe hablar de suicidio en casa? Y dos, ¿cuál es el lenguaje al que tú te refieres? ¿Cómo debo yo expresarlo? Y algo que es importante si alguna persona nos verbaliza el tema del suicidio es nosotros poder reaccionar con naturalidad y con tranquilidad. Obviamente sabemos que es algo que nos asusta, tanto si nos lo dice una persona en el contexto cotidiano como si es en un contexto profesional. Típicamente surge el miedo, pues porque estamos hablando de un tema de vida o muerte literalmente. Entonces, en esos momentos es importante nosotros poder reaccionar de una forma pausada, porque el impulso va a ser como acelerarnos, a intentar sacar información de pronto de una forma brusca, y creo que en ese punto debemos guardar la calma y nosotros simplemente escuchar, ¿no? Y preguntar a la persona, cuéntame cómo te estás sintiendo, qué ha pasado, qué cosas han hecho que te sientas así. Ser una escucha precisamente para que la persona pueda encontrar a veces la contención y a nosotros poder escuchar, ¿no? Más que criticar, más que intentar también a veces sacar mucha información o decir no pienses en esto, en aquello. Lo que estamos favoreciendo es que la persona pueda abrirse con nosotros y pueda compartir lo que siente, que precisamente es algo que puede proteger, porque a veces el problema es que esto nadie se dé cuenta, pero más que porque la persona no lo haya comunicado, que otros no lo hayamos leído o que cuando se comunicó no hayamos reaccionado de una forma adecuada. Entonces lo primero es tener nosotros receptividad, dejar que la persona hable, escucharla. Ese es uno de los primeros pasos que hay en ese sentido. Ok, entonces, en este caso, lo que te preguntaba antes, ¿qué debe hacer la familia? ¿Cómo debe abordar el tema del suicidio en casa? Porque realmente tenemos que desmitificar la palabra y también el contexto. En casa solemos hablar de otros temas, como por ejemplo, te voy a dar otro que nos ha parecido sorprendente y es que no hablamos de reggaetón tampoco en la casa. Y nos han llegado un montón de preguntas de mamás de cómo abordar ese tema. Y si vamos a hablar de ese tema, ¿cómo debemos hablar del suicidio siendo mamá, papá, hermano, tío, abuelo? ¿Cómo lo debemos hacer? Hay algo que es muy importante en lo que mencionas y es que la persona a veces no nos va a decir como, ay, he pensado en suicidarme, ¿no? De una forma tan directa, y mucho menos, por ejemplo, si somos la familia. Entonces, ¿cómo podemos un poco nosotros darnos cuenta? Entonces, si vemos que la persona como que nos cuenta que no se está sintiendo bien, que está aburrida de su vida, a veces es más fácil poder decir esas cosas que como tal decir, no, sí, he pensado, por ejemplo, en suicidarme. Entonces, al nosotros escuchar, estamos facilitando que ese canal de comunicación se abra y poder nosotros recibir lo que la persona dice. Y siempre debemos un poco mirar el suicidio como una solución a un problema, ¿no? Una solución entre comillas. Es decir, nunca suicidarse va a ser sobre todo, va a ser sobre todo en momentos difíciles frente a un problema en específico. Entonces tenemos que tener la habilidad de poder identificar cuál es ese problema precisamente que surge. A veces tenemos que tener cuidado con ciertas cosas que decimos, por ejemplo, a veces decimos, no, la persona ya descansó o ya pasó a mejor vida, y ese tipo de mensajes pues realmente no son beneficiosos ni ayudan, porque vender un poco estas visiones románticas del suicidio como descanso no es algo que sea sano y pues la verdad es que no sabemos si realmente hay un descanso, pues porque nadie sabe qué pasa después. Es una gran incógnita. Sí, sí, es una versión muy shakespeariana de lo que va a suceder y no tanto acerca de lo que en realidad tiene que vivir y pensar la persona que está ahorita frente a una situación específica. De ahí mismo te quiero preguntar, porque estábamos entrando al tema de la familia,
pero estos rasgos de impulsividad y agresividad que a veces evidenciamos o que en algunos casos son las alertas que toman como referentes, son factores de riesgo, pueden ser latentes para que uno considere que puede llegar en algún punto a haber una idea suicida en esa persona. Sí, la impulsividad es un factor de riesgo, sin embargo, no todas las personas impulsivas van a pensar, por ejemplo, en suicidarse. Hay como algunos factores que se relacionan más, por ejemplo, que una persona tenga dificultad para solucionar problemas, que sea difícil poder pensar en cómo solucionar los problemas de la vida, cómo afrontarlos. Ese es un factor que se ha visto que está muy relacionado. Y también, por ejemplo, la desesperanza. O sea, cuando nosotros decimos cosas de cómo las cosas no van a cambiar, todo va a empeorar. Ese tipo de verbalizaciones, ese tipo de visión un poco desesperanzada de la vida y de los problemas es un factor de riesgo. Algo que pueda ayudarnos, por ejemplo, a prevenir es precisamente nosotros favorecer en casa y en los ambientes en general en los que estamos una actitud de afrontar los problemas y de poder buscar una solución, que no sea necesariamente como, porque en la medida en que yo sepa cómo solucionar los problemas de una forma diferente, no va a ser tan fácil que yo recurra, por ejemplo, a una idea suicida como solución. Es decir, en la medida en que, por ejemplo, yo sepa cómo afrontar una situación y saber que es temporal y que va a poder superarla, o que tenga herramientas para poder manejar emociones difíciles, todo eso va a facilitar que yo use esas herramientas en vez de herramientas no tan adecuadas como de pronto hacerme daño a mí mismo o pensar en suicidarme. Inicialmente esas herramientas que tú nos estás hablando y digamos todas son protectivas para tomar mejores decisiones. ¿Dónde se adquieren? ¿En casa? ¿En la crianza? ¿En la etapa inicial o temprana? ¿En qué momento? Sí, digamos que algo bueno es que lo podemos adquirir a lo largo de la vida. Obviamente, por ejemplo, es lo que se hace, por ejemplo, en personas que buscan consulta, cuyo motivo de consulta tiene que ver con suicidio, un poco mirar cuál es el problema que hay detrás, cómo lo podemos solucionar de una forma que no cause problemas, como los problemas pues que típicamente causa el suicidio, porque siempre va a haber un problema, es decir, siempre va a resultar afectado a alguien, siempre va a resultar afectada a los mismos planes, proyectos de la persona, es decir, nunca uno se puede librar como de la afectación que un suicidio puede generar. Y algo que es muy importante también es que en los colegios se está trabajando para generar eso. Sabemos que en los colegios se está trabajando todo el tema de reconocer emociones, se está trabajando todo el tema de poder entender cómo me estoy sintiendo, poder manejarlo, y todas estas cosas van a proteger en la medida en que me dan a mí herramientas para gestionar la vida, porque la vida es algo que es difícil, no es algo que sea fácil, y poder nosotros gestionar lo que sentimos, y en la medida en que seamos capaces de hacer esto, va a ser menos probable que nosotros recurramos a el suicidio, y no solamente al suicidio, sino a muchas otras cosas, porque muchas veces muchos comportamientos que se ven problemáticos en adolescentes sobre todo responden a un problema, el consumo de sustancias, el cutting, de pronto las relaciones sexuales tempranas, siempre es frente a un problema. Y en la medida en que yo tenga herramientas diferentes para poder solucionar ese problema, pues no voy a utilizar estos comportamientos que de pronto no son tan adecuados o que pueden ser un problema. Mira, precisamente uno de los de las personas que interactúa con la cuenta de Critón nos preguntaba, en la literatura se encuentra que en una de las etapas donde el individuo aprende a regular sus emociones es en la adolescencia. ¿Por qué precisamente en esa etapa? Sí, en la niñez y en la adolescencia, pues es que nosotros aprendemos a hablar de lo que sentimos, a dar cuenta de lo que sentimos. Y en la adolescencia pasa también algo muy importante y es que aumenta pues nuestro contacto con otros, ¿no? Con otras personas. Hay un descubrimiento acerca de nuestra identidad y un poco romper con parámetros que traemos desde antes. Y es una etapa crítica también porque precisamente en ese momento pues es que tienden a surgir estos comportamientos por el tema de la impulsividad, porque yo empiezo a ganar mayor autonomía, porque empiezo a separarme un poco como de mis padres y demás. Y por eso también es muy importante trabajar en estas herramientas en esa etapa. ¿Sí? No solamente en la adolescencia, sino también en la niñez, pero creo que es algo muy importante en general en esas dos etapas. Ahora, no quiere decir que si ya yo no lo aprendí, de pronto yo no aprendí estrategias para manejar lo que siento, en la adolescencia o en la niñez, como que ya
ni modo, sino que es algo que afortunadamente podemos aprender a cualquier edad, pero claramente va a ser más sencillo y más fácil en ciertos momentos porque todo nuestro ser, tanto biológico como social, está dispuesto para que lo aprendamos. Entonces va a ser más fácil en ciertos periodos. Mira, y es tal vez es que hay una explosión enorme de mayor tráfico de información, mamás que ya están intentando dotarse de no solo de conocimiento, sino también de experiencia que les permita tomar y adecuar sus entornos de crianza. Pero también estamos experimentando que están subiendo la cantidad de casos reportados donde son los niños a temprana edad, entre los 5 y los 9 añitos, digamos que el pico es en esa edad porque podemos hablar hasta los 10, pero entre los 5 y los 9 añitos, donde hay mayor cantidad de nuevos casos de niños que verbalizaron o que hicieron algún tipo de conducta impulsiva que incurrió en algo relacionado con el suicidio. ¿Por qué crees que estamos llegando a un punto en el que ya no se trata de que solamente el adulto que está cansado o el adolescente que no encuentra respuestas, sino el niño a temprana edad? Ujú. Sí, ese es un fenómeno que ha venido en aumento y cada vez uno lo ve como en edades más tempranas. Típicamente cuando esto pasa en un niño es porque hay algo que está ocurriendo en su entorno. Es decir, por ejemplo, es muy frecuente cuando hay situaciones de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, cuando hay bullying, ¿m? Porque una sobreexigencia también escolar, porque precisamente cuando somos más pequeños, pues es más difícil pensar en cómo solucionar los problemas de la vida. ¿M? Y toda esta presión a tan temprana edad va a influir en que sea más fácil que pensemos en suicidarnos o en hacer algo de pronto que no sea benéfico para nosotros mismos. Y los niños cada vez tienen mayor presión y los jóvenes en general. Cada vez hay más presión de todo tipo sobre ellos y este puede ser un factor que influye. Tristemente también cada vez hay más violencia. Ahorita, por ejemplo, por todo el tema de la cuarentena sabemos que está disparado. Ahora, por ejemplo, el bullying que antes era algo que, bueno, ocurría en el colegio solamente, ahora también se ha trasladado a las redes sociales. ¿M? Entonces también es algo que puede hacer que haya esa afectación mayor. Ahí es donde aparece un tema y es para los papás es un poco complicado cuando tienen que aceptar que su hijo se autolesiona. Y muchas veces Ujú. consideran que esa autolesión está relacionada con un pensamiento suicida. Digamos que hay una conexión para los papás. ¿Qué hay de cierto en esto? Entonces, no necesariamente toda la autolesión tiene una intencionalidad como de acabar con la vida, pero sí se ha visto que las personas que se autolesionan tienen mayor riesgo. Es más que se suiciden. ¿Qué pasa un poco con la autolesión? Una persona pues nunca se va a autolesionar estando tranquila, como "Ay, estoy súper tranquila, me voy a autolesionar", sino que generalmente es en periodos donde la persona está muy alterada. Y cuando uno está muy alterado sabemos que uno no es muy preciso y accidentalmente la persona pues podría... Andrés, se fue un poco la señal, te perdimos en la parte de uno no es muy preciso. Ahí se fue un poco. Estamos experimentando, esto es lo bueno de los envíos, que mientras se cae la señal, entonces todos los que estén conectados, los animamos a que nos envíen sus preguntas para mientras Andrés nuevamente vuelve a la conversación, nos vayan mandando sus preguntas para que en la segunda parte de esta charla pasemos allá a explorar cuáles son las dudas que ustedes tienen frente a lo que estamos conversando con Andrés. Hola Qué Andrés. pena. Bueno, qué afán. El en vivo trae estas cosas maravillosas también de que el internet está sobrecargado. Sí. Entonces, nos quedamos en la parte en la que tú nos decías que a veces uno no es muy preciso. Y entonces, ay, no, Otra vez no, se está nos está molestando la red, cayendo ¿no? tu wifi o tu señal.
Vamos a esperar un momentito. Se está cayendo, ¿no? Sí, y se queda cargando ahí pensando mientras. Qué pena que están como molestando la red. Ahí parece que ya volvió. No, pues que precisamente en esos momentos uno está bastante alterado y claramente puede hacerse más daño del que uno planea. Nunca uno se autolesiona pues estando en calma, entonces eso puede ser un poco el riesgo también. Ok. Te quiero preguntar algo, y es, si tenemos los niños, si tenemos los adolescentes involucrados y si la experiencia y la etapa es tan importante, ¿cuál es el papel del colegio? Porque ahorita vamos a hablar un poco más puntual de qué pasa en casa, pero pues qué hace el colegio por nuestros niños, por nuestros adolescentes, cuál es el canal, cómo deben abordar los profesores, tienen un rol o eso es solo responsabilidad de la psicoorientadora. Claro, los colegios generalmente tienen, pues a veces son como el primer lugar de referencia de este tipo de problemas y por ello son de quienes activan las rutas, ¿sí? Y quienes hacen reportes, quienes dan aviso por la familia de esta problemática. Hay a veces que pasa un poco, ¿sí? Y es que claramente como es un tema difícil, como que no se sabe muy bien cómo abordarlo, es como una papa caliente que nadie quiere asumir. Entonces, en ese momento la idea es nosotros poder generar como una red de apoyo para ese adolescente y ser contención y también trabajar mucho en la prevención. O sea, realmente en la medida en que trabajemos prevención, vamos a impedir que estas cosas pasen. ¿Cómo trabajar prevención? Precisamente dándole mucha importancia a esas habilidades para la vida, la misma importancia que tienen otras asignaturas, que aprendamos a cómo manejar las emociones, cómo solucionar un problema, qué hacerse de un conflicto. Poder, en la medida en que aprendamos a dar trámite a todas estas situaciones, eso puede ayudarnos a poder proteger frente al suicidio. También rompiendo un poco el estigma de la búsqueda de ayuda. O sea, el problema realmente es que esto se queda así indetectado y nunca se trate, porque típicamente las intervenciones son efectivas para reducir el suicidio. Pero el problema es cuando hay estigma, cuando crean estas ideas de que yo no debo pedir ayuda, que debo poder hacerlo solo. Por ejemplo, es más probable el suicidio en hombres y una de las hipótesis es, por ejemplo, por cada 4 hombres se suicida una mujer. Y una de las hipótesis de por qué esto pasa es porque típicamente a los hombres se les es más censurado pedir ayuda. Se les vende más un poco esta idea de que ellos pueden con todo, que ellos deben poder con todo. Y esa es una idea que es peligrosa porque nadie puede con todo. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos en algún momento que alguien nos soporte con las cargas de la vida, porque nuevamente insisto, como que la vida es muy difícil y al mismo tiempo es muy placentera. Y creo que debemos verlo de esa forma, como algo bueno y malo al mismo tiempo y no solamente esperar pues que todo sea color de rosa, porque evidentemente no. Y mira, uno reconoce 6 emociones básicas, ¿no? En general, todos los que estamos inmersos en el campo, hablamos de ellas y derivamos otras, pero las familias no reconocen una y es el dolor emocional. Ese dolor emocional a veces es silencioso. ¿Qué debe hacer una familia cuando su hijo, su hija o uno de sus integrantes manifiesta, verbaliza y no necesariamente utiliza la palabra suicidio, perdón, pero sí es en este caso una idea suicida lo que nos está comunicando? ¿Qué debe hacer la familia? ¿Cuál debería ser el paso a paso? Sentarse tranquilos, llamar, desesperarse, un, dos, tres. ¿Qué hacer? Lo, lo que tenemos que mirar es mirar pues qué tipo de idea es, ¿no? Porque una cosa es que yo diga, estoy aburrido de la vida, me gustaría matarme, por ejemplo, y otra cosa es decir, yo tal día voy a suicidarme, o un poco llegar y ver a la persona habiéndolo intentado. En esos casos donde ya hay un plan estructurado, muy estructurado, ¿no? Cuando la persona ha hecho, por ejemplo, un intento en ese momento y llegamos nosotros como familia, es muy importante precisamente activar una ruta de atención de urgencias. Entonces, por ejemplo, llamar al 123 o dirigirse a un hospital. En cualquier hospital a uno lo atienden. Esto es triage 1, es decir, uno ingresa de forma prioritaria.
porque claramente es una emergencia vital, es como un paro cardíaco. Ahora, siempre las palabras son lo más importante. Entonces, nosotros tenemos que facilitar que la persona hable. Muchas veces caemos en lógicas como castigar a la persona por hablar acerca de eso. Como no hable de eso, no diga eso y lo llamamos eso. Y es importante poder hablarlo con apertura, mostrar que es natural o puede ser natural frente a alguna situación de la vida, llegar a pensar, no satanizarlo necesariamente y mostrar que es una solución, que hay una solución, que yo te voy a ayudar. Entonces, un poco, por ejemplo, se me ocurre, si no fuera una idea de estas que te digo muy estructuradas, sino en general una idea, por ejemplo, de muerte o una idea de suicida. Entonces, poder decir, cuéntame un poquito qué estás sintiendo, qué cosas han pasado que te han hecho pensar en eso, mostrar que nosotros también seguramente en algunos momentos nos hemos sentido así, ¿m? Y poder mostrar a la persona que la vamos a ayudar. Entonces, mira, a mí me parece importante de pronto ayudarte, que podamos, por ejemplo, hablar con una persona profesional que nos oriente, que nos guíe como familia, porque es que a veces ponemos el problema en el adolescente o en el niño, en el adolescente sobre todo. Entonces vamos a buscar un psicólogo para que tú vayas. No, es algo para todos, no es solamente para ti, es para todos mejorar como familia. ¿M? Y poder encontrar una solución a esto que nos está pasando a todos, porque no solamente es a ti, sino que es a todos. Y lo más importante siempre es buscar ayuda profesional. Esto no es algo que pueda quedar desatendido. Siempre es importante que lo atienda un psiquiatra, un psicólogo, que pueda hacer un trabajo sobre todo conjunto, tanto de psicología como de psiquiatría. Porque allí también es importante, un poco para la protección legal del psicólogo, que un psiquiatra también esté en el acompañamiento de ese tipo de problemáticas. Mira que tú has tocado un tema súper importante y es el pedir ayuda. Y a veces la ayuda no la puede soportar solamente la familia. Y a veces la familia por el temor de contar o de abrir la situación que está ocurriendo en su casa, no piden ayuda. Entonces, ¿cómo manejar el tema de la ayuda? ¿Cuándo debo pedir ayuda? ¿Cuándo sé que el plan no está tan estructurado y que yo como mamá lo puedo abordar? O hay muchas familias que hacen esto y es que llaman al amigo psicólogo que vive en el mismo edificio o el vecino recomendado y caen en el error y entonces el problema que era pequeñito empieza cada vez a crecer y crecer. La ayuda. Yo siempre voy a buscar ayuda desde el principio, o sea, no tengo que esperar como a que tenga el brazo roto para ir al médico. O sea, cuando ya me empieza a doler es momento de ir. Entonces, debemos buscar la ayuda siempre desde un inicio, o sea, si identificamos incluso para prevenir. O sea, la psicología como tal no solamente es para cuando ya está el problema, sino también para prevenir que sea el problema. Entonces siempre debemos acudir cuando veamos que puede haber, por ejemplo, una idea de muerte, que notamos cambios en el estado de ánimo de la persona, que hay sucesos, por ejemplo, que la persona está atravesando, que pueden ser difíciles y complicados. Eso puede hacer que el problema pueda ser acompañado en una etapa no tan grave y que no llegue de pronto a mayores, porque a veces buscamos la ayuda cuando ya estamos muy mal, cuando ya estamos llevados, cuando ya el problema explotó y no hay que buscarla en ese momento, hay que actuar frente a los primeros signos. Y esos primeros signos, yo sé porque hay gente que se automedica, Andrés, y que debe estar ahorita diciendo, yo tengo esto que están mencionando, también tengo esto otro, y esto no es como cuando voy a hacer una dieta o empezar el ayuno intermitente, sino en qué momento yo puedo empezar a detectar esos primeros signos. Algo, me quiero volver un poquito frente a algo que tú decías y es que algo que a veces nos detiene es el estigma. Como que nosotros estigmatizamos el ir al psicólogo o ir al psiquiatra como algo extrañísimo y no, o sea, hay que ir al psicólogo, es normal, es como ir a una cita médica, no pasa nada, no tenemos, a veces como lo mismo que el médico, uno no va solamente al médico cuando está enfermo, sino también en otros momentos. Entonces, creo que es importante poder normalizarlo y eso lo podemos hacer entre todos, sin normalizar que ir al psicólogo hace parte de la vida, ir al psiquiatra también lo es, si en algún momento lo necesitamos y no pasa nada y es temporal. O sea, a veces también existe un poco la idea como de que si voy al psicólogo me voy a quedar toda la vida allá,
si va al psiquiatra toda la vida o va a depender del medicamento. Y no, realmente no. Es como algo que Yo tengo una amiga que me dice, uno ahora. debería ir al psicólogo como ir al odontólogo. Hay citas preventivas y hay citas de control. Y es por la salud mental de uno, no necesariamente porque uno tenga un problema, puede que no tenga ninguno. Y entonces es solamente preventivo. A veces es de control para ver cómo vamos, pero a ver, esa obviedad que tú dices no la existe, sino debemos seguir trabajando fuertemente porque el psicólogo se ha reconocido por su labor y que también el paciente pueda sentir que tiene allí un camino y no es el fin último al que voy a llegar a utilizar. También un poco como que ver al psicólogo y al psiquiatra como un equipo de trabajo y no necesariamente como que psiquiatra sí es muy grave, psicólogo si no es tan grave, sino un poco poder tener los tratamientos mixtos que combinan la intervención farmacológica. Se volvió a caer tu internet y me escuchas. Sí, y se Conexión. volvió a caer. Entonces, un poco lo que estaba mencionando es que debemos verlos como un equipo, el psicólogo y el psiquiatra, no como opuestos, no como el psiquiatra solo para lo grave, el psicólogo para lo fácil, sino como un equipo mutuo de trabajo. ¿M? Ujú. Porque los tratamientos combinados son los que... Esa parte se volvió a frenar, pero quedamos con la idea de que es un equipo y que en ese equipo también entra, pues, en este caso la familia, que es entorno protector y que también muchas veces ellos deben acudir, que obviamente uno puede hablar allí. Luego en otra charla hablaremos del equipo sistémico y todo lo demás, pero para este caso. Para terminar, vamos en esta primera fase, tranquilos, no se angustien, vamos a ir a la segunda parte y vas a interactuar un poco con las personas que están ahorita conectados con nosotros. Han estado enviando a lo largo de la charla algunas preguntas, entonces voy a retomar algunas de ellas para hacértelas. Andrés, dame un segundito y empiezo de abajo hacia arriba porque es más sencillo. Nos dice Alexa, ¿cuáles son las señales que un proceso psicológico debe pasarse o, supongo yo, cuando pasa de lo psicológico a lo psiquiátrico? Con cualquiera de los dos profesionales uno puede tener una primera cita y, por ejemplo, puede que el psiquiatra haga la recomendación de terapia farmacológica y adicional a eso psicoterapia. O puede que él en la evaluación que haga considere que el problema no tiene la gravedad o la intensidad suficiente y que puede manejarse solamente con psicoterapia. O lo mismo el psicólogo. Puede que uno en esa primera sesión que tiene con el consultante o en esas primeras sesiones al evaluar cuál puede ser la problemática, determine que vería la persona apoyada mediante un proceso psiquiátrico también y uno lo sugiera. Entonces, con cualquiera de los dos podemos iniciar un proceso y son cualquiera de los dos profesionales quienes nos van a orientar, ya sea acompañar esa terapia farmacológica con psicoterapia o a vincular la psicoterapia también con el acompañamiento de un psiquiatra. Listo. Nos dice XD Viviana, ¿cómo diferenciar un plan estructurado de uno que no lo está? Sí, hay que diferenciar varias cosas. Algo es una idea de muerte, otra cosa es una idea de suicidio. ¿M? Entonces, una idea de muerte es cuando yo digo, estoy aburrido de la vida, no me gusta vivir, estoy cansado. Eso pueden ser ideas de muerte, ¿m? Que no son necesariamente suicidas, en la medida en que yo no estoy implicando una acción para acabar con mi vida. Ya cuando yo la implico, entonces como que a mí me gustaría hacer algo para dejar de vivir, o yo voy a hacer algo para dejar de vivir, o me quiero suicidar, o me quiero matar. Eso sí ya es una idea suicida, porque ya estoy implicando una acción de mi parte para acabar con mi vida. Ahora, un plan estructurado es aquel donde hay un medio seleccionado, donde hay un plan como tal de cómo va a llevar a cabo ese suicidio, típicamente también a veces una fecha, preparativos. Esos casos obviamente es direccionarlos a que tengan una atención prioritaria.
Nos pregunta ahorita SCM 2405, nos dice, ¿en algún momento la decisión suicida puede usarse como manipulación emocional? Eso es algo muy importante porque típicamente a veces es la interpretación que nosotros hacemos, que la persona lo hace por manipular. Siempre es bueno uno tomárnoslo en serio. Siempre debemos tomárnoslo en serio y no como manipulación. Ahora, esta pregunta yo creo que viene un poco a veces de los contextos de pareja, porque allí es como lo escuchan. También las pareja, que si Ay, se volvió a quedar parejas, pegado. entonces yo me voy a suicidar. ¿Cómo? ¿Y Otra otra vez vez? se ¿Como quedó. raro? Haz de cuenta que no nos contaste. Otra vez. Entonces, a veces esto de la manipulación viene un poco de lo que pasa en las parejas, como de que si tú me dejas yo me suicido y a veces se convierte en una carga muy harta para la persona que quiere, por ejemplo, terminar esa relación. Siempre es bueno tomarnos en serio esas cosas, pero entregar la responsabilidad a quien la debe tener, que en ese caso será la familia de esa persona, no nosotros como expareja. ¿M? No debemos verlo como algo manipulativo porque eso nos orienta a acciones poco efectivas como al castigo, al regaño, a no darle la importancia que tiene. Entonces siempre es bueno tomarlo en serio y nosotros direccionar a la búsqueda de ayuda. Nos preguntaban más arriba que si los niños podían cometer suicidio por imitación. Sí, es decir, cuando una persona se suicida, eso aumenta el riesgo de que una persona se suicide. Entonces, si una persona se suicida en el entorno escolar, familiar del niño, eso aumenta el riesgo. Sobre todo si se vende como esta idea romántica de que suicidarse es descansar, que ahí vinculándolo con otra pregunta que hacían, ahí está la importancia de los medios de comunicación, noticias, de cómo deben comunicar este tipo de noticias precisamente para evitar que se dé ese impacto, ¿no? Y que aumente el riesgo. En esta etapa en la que estamos todos conviviendo en casa, que efectivamente hemos visto no solo en las noticias, sino en las redes sociales el incremento de la violencia doméstica, ¿cómo lograr hacer trámite cuando el adolescente, que particularmente está en una etapa de socialización, que quiere salir, que quiere estar fuera con sus amigos, que realmente no encuentra su base principal, no es la mamá y el papá y vamos a hacer la receta del día, ¿cierto? Y empieza a sentirse solo y que esa soledad no la expresa de manera clara, como extraño a mis amigos, extraño el colegio, no, me siento solo. ¿Cómo hacerle trámite a esa soledad y cómo poder conducir esa soledad tanto en los adolescentes, que también nos aplica para los adultos que están viviendo solos, y que no se nos convierta en ideas de por qué tengo esta vida? Igualmente estoy aislado, solo me conecta al trabajo o al colegio, y que eso no termine en los suicidios que han estado anunciando por ahí el run run, tanto en los colegios como en los espacios virtuales. Sí, algo que es importante, nosotros podemos tener los canales de comunicación abiertos. Por ejemplo, si tenemos una en casa, seguir permitiéndole que él hable con sus amigos, tenga contacto. No, se cayó, ya. Creo que otra vez. Sí, está intermitente, está súper intermitente y no te escuchábamos completa la respuesta, sino por pedacitos. Ajá, sí, se cayó un poco. Entonces, mantener los canales de comunicación, ¿m? Es lo que es más importante. Y saber que esto es temporal, que no va a ser para siempre. Ahora, algo que estaban diciendo por allí frente a una de las cosas que había mencionado es qué hacer con una pareja que nos verbaliza esto, poder nosotros entregar la responsabilidad a la familia o los amigos de esa persona, si nosotros ya no somos pareja de esa persona. Entregar esa responsabilidad porque si no es sano que nosotros accedamos, por ejemplo, a cosas a partir de que la persona nos diga que se va a suicidar, porque eso nos va a hacer daño a nosotros y también a la persona. Entonces es importante en esos momentos entregar esa responsabilidad a la familia de la persona o a sus amigos. Cuando te dices entregar responsabilidad, se vale, yo lo bloqueo, aun cuando su mensaje anterior sea, si tú no me contestas, me voy a suicidar. Es nosotros poder entregarle esa responsabilidad a la familia, es decir, avisar a la familia qué es lo que está pasando. Entonces,
Nosotros ahí no tenemos ningún rol profesional, sino que somos seres humanos, entonces ahí no aplica nada de confidencialidad ni este tema, y es nosotros poder mencionarle a los amigos y a las personas que deben ser las responsables de esta persona acerca de lo que está pasando, porque esa no es una carga que uno deba tener y uno acceder a estar en una relación por miedo a que la otra persona se suicide no es para nada sano, para ninguna de las partes. Bien. ¿Qué consejos entonces nos darías a todas las personas que no tenemos de base una profesión como la psicología y que sí tenemos contacto con niños o que estamos en un medio en el que trabajamos con adolescentes o que interactuamos con personas y escuchamos esa persona o me lo está diciendo a mí, tiene alguna intención de autolesión o una idea suicida? Ujú. Sí, lo primero es la escucha, como hablábamos un poco, mirar cuál puede ser el problema que está haciendo que la persona piense en suicidarse e intentar mirar cómo la podemos ayudar a resolver el problema, orientarla a resolver el problema, ¿m? Darle esperanza de que ese problema se va a resolver, pero una esperanza realista, no como que tranquilo, todo va a pasar, porque pues no, ¿m? Sino como va a ser difícil, pero bueno, lo vamos a lograr, yo te voy a ayudar y dar una ayuda que realmente podamos dar, no crear falsas expectativas frente a nuestra ayuda. ¿M? Básicamente es eso, tener comunicación abierta, dejar que la persona hable lo que quiera hablar, ayudarle a ver que esa respuesta es frente a un problema, orientarla a la solución de ese problema, ayudarla a solucionar ese problema y darle la esperanza de que ese problema se va a poder solucionar. Nos preguntaban arriba, ¿uno debe elegir el psicólogo de manera especializada? Es decir, si yo soy adolescente, ¿debo tener psicólogo de adolescente? ¿O cualquiera puede atender, en este caso, a otro? Siempre es bueno ir con personas que tengan formación de posgrado en psicología clínica, es que tengan especialización o tengan maestría o postdoctorados en psicología clínica, ya que son las personas pues, que están entrenadas para hacer terapia y manejar este tipo de problemas. Ok, te lo vuelvo a preguntar porque pienso que puede surgir dentro de los que nos están escuchando. O sea, un psicólogo de base que no tenga posgrado no podría hacer el acompañamiento idóneo si no tiene la especialización en el grupo poblacional que está remitiendo. Y más que en el grupo poblacional, debe tener formación en psicología clínica, en psicología clínica como tal. Ahora, es ideal sí que sea en una persona que tenga formación de posgrado. Ahora, Eh, en caso, por ejemplo, de que la persona esté en un lugar donde hayan pocos profesionales, estoy pensando en un área rural, pues puede ser un psicólogo solamente con pregrado, pero que ojalá, pues, aunque claramente, pues no vivimos en el mundo ideal, entonces, en la medida de las posibilidades, que Ok. tenga experiencia en la parte clínica. ¿No? Que no sea una persona, por ejemplo, no sé, que hace psicología organizacional y sea esa persona a la que recurramos, porque esa persona pues no va a estar en la formación. Así como si, por ejemplo, a mí me pidieran que hiciera un proceso para una empresa, no sé, de selección de bienestar, pues claramente yo no voy a estar en la capacidad, así sea psicólogo y legalmente esté capacitado para hacerlo. ¿Mm? En la última intervención nos estaba contando un poco el caso. Nos decía ella que está separada, que en este caso su ex esposo o expareja manifiesta rasgos de ansiedad y llanto. ¿Qué hacer en este caso? Siempre que nosotros veamos dificultades emocionales en otra persona, es importante nosotros orientarla a buscar ayuda profesional y poder acompañarla en ese proceso. Un poco hablar acerca de cuáles pueden ser los temores, pues me da pena, no me siento cómodo, hablar con una persona desconocida, ¿m? Acompañarla en ese proceso de búsqueda de ayuda, pero no nosotros intentar ser la solución, porque a veces eso lo que puede hacer es desgastarnos mucho. Es decir, obviamente sí escuchar, obviamente sí estar pendientes, obviamente sí ayudar a la persona a ver soluciones, pero si vemos que es un problema recurrente, lo mejor es nosotros hacer que la persona vaya al médico, como si alguien viniera con un dolor de estómago a nosotros. Nosotros le podemos decir, tómate la agüita aromática, donde te duele, déjame ver, pero siempre la idea es mandarlo al profesional que se encarga de ello. Entonces, lo mismo frente a los problemas emocionales.
Sin ninguna pregunta, ¿qué te gustaría a ti comentarnos acerca del tema del suicidio, Andrés? Ay, otra vez se traba un poquito, ¿puedes repetir? Qué pena. Ya sin preguntas de por medio, tú como psicólogo, como magíster como tal, ¿qué te gustaría aportar acerca del tema del suicidio para poder cerrar el tema y que tú dijeras, esto puede esclarecer o puede ahondar? De pronto se me pasó alguna pregunta y tú querías responder alguna otra cosa. Algunas preguntas, por ejemplo, que cómo decirle al niño que una persona se suicidó. Esperemos como tal a que el niño sea grande, tenga la capacidad de entender, como que puede ser un poco una muerte por suicidio y ahí sí le podemos contar, porque claramente lo que podemos hacer es asustar mucho al niño o poder igual no sé ocultarle la muerte, sino no necesariamente ir sobre detalles, como si hubiera sido una muerte por otras causas. Digamos que, por ejemplo, el abuelito se murió de cáncer, pues uno tampoco le cuenta absolutamente todo del proceso, sino que le cuenta pues que esta persona murió, lo ayuda a poder expresar esa tristeza, lo acompaña en ese proceso y ya más adelante puede haber una explicación al respecto. Eh, bueno, las de manipulación creo que ya las respondimos. ¿Por qué pueden haber tantos casos de suicidio en Colombia? Porque claramente pues somos un país de mucha desigualdad con miles de problemas de todo tipo, entonces claramente todos esos problemas socioeconómicos influyen un montón, la pobreza, tener como que vivir día a día con miles de presiones, todo esto va a influir en que pueda haber mucho estrés emocional y muchas dificultades y también porque no somos un país pues muy en hablar de en buscar ayuda. Andrés, ¿dónde te puede encontrar la gente? Es decir, todos los que nos han acompañado y que ¿Cómo? seguramente van Perdón. a ver este live y que lo van a ver por YouTube también, ¿cómo te pueden encontrar si tienen más dudas o quieren tener un acompañamiento de tu parte o tal vez seas la ayuda profesional que alguna de las personas que haya estado acompañándonos decida? ¿Cómo te pueden encontrar? Claro que sí, me pueden encontrar en mis redes sociales, que es @psicolazo con doble S. Allí podemos pues seguir explorando dudas que puedan tener, teniendo en cuenta pues que la conexión hoy estuvo un poquito harta desde mi parte, creo, de ser que hay mucho tráfico en este momento cerca a mi sector. Ahora, quiero que no se me escape ninguna pregunta. Ok. Me parece importante la pregunta que hace, por ejemplo, Paulita Gutiérrez, de por qué algunas personas tienen tendencias suicidas mientras que otras con factores de riesgo similares no las tienen. Tiene que ver, por ejemplo, con la solución de problemas. Todos podemos tener problemas, pero según cómo yo me enfrente a ellos, pues va a ser más fácil o más difícil que piense en suicidarme. Si para mí es muy difícil realmente pensar en opciones de solución, porque la vida no me da oportunidades para aprender a solucionar esos problemas, pues va a ser más fácil que piense en suicidarme, mientras que otras personas pues van a hacer algo diferente. Entonces, frente al tema del Perfecto. TOC y TH, puede haber como tal, el suicidio no está relacionado con ningún diagnóstico específico. Sí es más común en algunos, por ejemplo, en la depresión, en el consumo de sustancias cuando es como tal una Ujú. adicción, en el trastorno bipolar, en el trastorno límite de la personalidad, pero una persona con trastorno o sin trastorno podría suicidarse. Ahora, hay una pregunta muy importante que me parece que toca un tema muy sensible y es de un suicidio que ocurrió dentro de una familia. Entonces, es muy importante poder aclararle a los niños de 7 y 3 años y poder ayudarles a que ellos puedan expresar qué miedos, qué preguntas pueden tener y darles respuestas que les puedan dar a ellos tranquilidad y sobre todo orientarlos a que esa tal vez no fue la mejor decisión, mostrarles el impacto que esa decisión causó en la familia, que fue algo muy doloroso, porque eso puede protegernos también. Ver que cuando una persona se suicida hay daño, porque evidentemente hay daño a otros. Así uno no tenga una relación muy cercana con esa persona, uno se va a afectar, uno lo va a afectar y creo que todos lo sabemos. Todos hemos visto noticias, personas de pronto que en nuestros lugares de estudio, de trabajo se suicidan y uno se afecta. Entonces es imposible que no haya esa afectación y mostrar eso, mostrar que el suicidio causa afectación, también es una forma de comunicar pues los problemas y mirar también, por ejemplo, con estos nenes, mostrarles
cómo uno puede solucionar ciertos problemas de la vida, trabajar mucho en prevención con ellos. Pues me pareció súper chévere, Andrés. Nosotros queremos agradecer a todos los que se han conectado el día de hoy, que nos han motivado a tocar este tipo de temas, poder traerlos al hogar de ustedes y poder invitar los expertos correspondientes para que nos den luces acerca de qué decisión o qué actuación debo tomar yo frente a un tema que en este caso es tan poco valorado dentro de los escenarios que no son académicos, sino que no hay un espacio para poder aperturarlo y que pues cada vez más tenemos que llevarlo a la mesa del comedor y no sacarlo de la casa. Y de Entonces, te quiero agradecer, ya, ay, perdóname, ya hablo un montón. Los que no me conocen sabrán que hablo mucho. Agradecerte enormemente tu tiempo, tu trabajo, habernos aceptado la invitación. Tú eres súper popular en Instagram y nosotras estábamos aquí construyendo la idea del proyecto. Entonces, te quiero agradecer enormemente el abrirnos también tu conocimiento y poder nutrir a todas las personas que, como yo, pues queremos ahondar en una opinión y en una reflexión. mucho gusto y como tú dices, hay que romper esos tabús, o sea, hablemos abiertamente de salud mental, normalicemos ir a terapia, normalicemos buscar ayuda, normalicemos hablar de cómo nos sentimos, normalicemos que no podemos estar felices todo el tiempo porque, como les decía, la vida es muy dura y muy chévere al mismo tiempo y por ende van a haber momentos en los que me voy a sentir muy chévere y momentos en los que me voy a sentir no tan chévere y eso hace parte del vivir y aún con todos sus problemas, la vida es digna de ser vivida y podemos disfrutarla, ¿m? Que es lo importante. Y los problemas tienen solución, a veces no inmediatamente, pero generalmente se pueden solucionar. ¿M? Importante entonces nosotros buscar esa ayuda. No, ese te escuchó perfecto, que debemos pedir ayuda al final. En otros momentos sí la conexión nos falló y nos perdíamos un poquito tu idea, pero en general todos fuimos, o todos nuestros acompañantes tuvieron paciencia, esperarnos, entonces muy chévere de todas maneras. Este canal sigue abierto y seguramente pues vamos a estar haciendo más en vivos juntos y conociéndonos. Quiero que todos los que nos están viendo sepan que Andrés y yo no habíamos preconversado, es decir, no nos habíamos sentado a diseñar esta charla y a cuadrar nuestras respuestas, sino que surge de la espontaneidad de cruzarnos dentro de las cuentas y conocernos un poco y explorar, intercambiar opiniones, reflexiones. Entonces, gracias a todos por acompañarnos. Dentro de 8 días vamos a tener otro invitado, sábado 8 p.m. Los esperamos a que nos sigan, nos acompañen, nos den sus likes y pues también que nos den sus aportes porque en general este proyecto de Critón se construye con ustedes y con todos los invitados que hemos tenido. Y no se les olvide seguir a Picolazo, @Picolazo con doble S, Psicolazo, perdón, Psicolazo, para que sigan a Andrés y que pues se carguen de toda la buena energía que tienes tú. Y algo importante también es que pues agradecerles por este espacio. ¿M? Y que, por ejemplo, en mis historias destacadas tengo algunas cosas de prevención de suicidio, pueden ir a revisar, hay algunos signos precisamente de alarmas, lugares a los que podemos ir. En Critón también encontramos algunas rutas que se pueden activar para que podamos revisar esto. En las redes me encuentran como Psicolazo con P y con doble S. Allí arriba al lado del gritón vemos el nombre de usuario para que pues puedan seguirme y cualquier duda adicional que puedan tener me cuentan por mensaje directo y con mucho gusto les voy a responder como para resarcirme de estos errores de internet tan horribles. No hay problema. Todos somos muy comprensivos. Chao Andrés, muchas gracias. Un abrazo enorme y a todos en sus casas. Buena noche para todos. Chao, chao.